Bienvenidos a su espacio, Perlas del libro de Isaías. Y dirá en aquel día el morador de esta costa: mirad, ¿qué tal fue nuestra esperanza? ¿A dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria? Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos ingresar al estudio de las perlas del capítulo 20 del libro de Isaías. ¿Qué perlas encontramos en este capítulo que podamos nosotros aplicarlo a nuestra experiencia personal? El propósito de este estudio diario es eso, encontrar las enseñanzas. Este capítulo habla acerca de la predicción de la conquista de Egipto y de Asiria y de Etiopía a manos de los asirios. Se escribe de tal forma la profecía como que ya sucedió. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. Este es el año en el cual se da esta visión, esta profecía. Tartán. Tartán era un título, no era tanto un nombre. Tartán es como si nosotros hoy utilizáramos la palabra comandante. Se habla de que el año que Sargón envió, ¿para qué? Para pelear contra Asdod y la tomó. Veamos un poco de historia. Allá por los años 11 de Sargón, que vendría a ser el 711 antes de Cristo, ya el reino del norte, Israel, había caído. Se registra que Asuri, el rey de Asdod, se rebeló contra Asiria y que Sargón inmediatamente envió un ejército, depuso a Asuri y colocó a Aimiti, su hermano menor, en el trono de Asdod. Pero los de Asdod se negaron a aceptar al rey que Asiria les impuso y pusieron en su lugar a un griego aventurero. Según cuenta la historia de Sargón, los anales de Sargón, otras ciudades filisteas como Judá, Moab y Edom se unieron en la lucha contra Asiria. Es interesante que en los anales de Sargón se encuentre a Judá como un pueblo filisteo. Y estos pueblos que se rebelaron enviaron un pedido a Piru o Faraón, rey de Musru o Egipto, un potentado que fue incapaz de salvarlos. Cuando Sargón atacó a Asdod, el usurpador griego huyó al territorio de Musru, que pertenece a Etiopía, y un asirio fue puesto como gobernador. El rey de Etiopía se aterrorizó ante el avance de Sargón y rápidamente tomó medidas para hacer la paz con Asiria. Encadenó al griego y lo envió a Asiria. Este es el trasfondo histórico en el cual se da esta visión. Y lo que encontramos en estos 6 versículos que forman parte de este capítulo 20 es una lección de la forma como Dios busca que enseñar a las personas. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Lo hizo así. Quita el cilicio. El cilicio era una señal de luto. Quitarse el cilicio significaba alegrarse. Por ejemplo, Salmo 30:11. Pero todo indica que en este caso el cilicio parece que era parte del traje típico de Isaías,
así como el de Juan el Bautista era el pelo de camello, y la característica de la vestidura de Elías era el cinturón de cuero. Cada profeta como que tenía su forma de distinguirse, y el cilicio era una forma de vestir de Isaías. Y entonces Dios le dice: quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Desnudo. Isaías anduvo completamente desnudo. Y aquí encontramos una enseñanza. No siempre las palabras que leemos en la Biblia deben ser tomadas de forma literal. No siempre. En ocasiones necesitamos comparar con otros textos bíblicos, con otros pasajes. Y si está a nuestro alcance, en ocasiones necesitamos saber qué palabra se utilizó. La palabra Aarón, que se utiliza para desnudo aquí en Reina Valera 1960, puede significar totalmente desnudo o parcialmente vestido. Tanto en este versículo como en Isaías 58:7, Ezequiel 18:7, Ezequiel 18:16 y Miqueas 1:8, debe asignársele el segundo sentido: parcialmente desnudo. Isaías se quitó la ropa exterior dejándose solo la interior. Esta práctica es común en el cercano oriente, aún hoy, especialmente entre los trabajadores. Era un símbolo de humillación, privación y vergüenza. En los siguientes versículos dice: y dijo Jehová. Miren, lo que iba a hacer Isaías era una señal, era una forma como Dios quería llamar la atención para decirles: este es el mensaje. Jesús hizo lo mismo en reiteradas ocasiones. Utilizó parábolas para llamar la atención y decirles: este es el mensaje. Siempre hay que buscar una forma de cómo captar la atención de la gente. Por medio de ilustraciones, por medio de algunos videos, según la habilidad que tú tengas. Pero Dios nos da una gran lección. Hay que buscar formas de cómo captar la atención. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. ¿Por qué Isaías anduvo 3 años descalzo y desnudo? Si tomamos lo que mencionamos en el versículo anterior, semidesnudo, pero igual, ¿por qué andó de esta forma durante 3 años? Y no es un día, 2 días, 3 días, 3 años. Dios quería enseñar a su pueblo que Egipto y Etiopía caerían pronto. Serían sometidos por el poderoso imperio asirio. Que no se esperancen en este reino, que no se esperancen en ellos. Quería hacerles entender que la única esperanza segura que ellos tenían era el mismo, Dios mismo. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Miren, aquí encontramos pie para decir que no estaban completamente desnudos, porque dice: descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Entonces la idea de que Isaías anduvo semidesnudo tiene consistencia en el versículo 4. Y descalzos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto.
Y esta costumbre, ¿no?, de andar o de mandar a las personas con las nalgas descubiertas era una grave afrenta. Recordemos nosotros el incidente que se produjo entre David y, si mal no recuerdo, los moabitas o amonitas. Muere el rey, David envía a sus mensajeros y el rey, aconsejado por sus consejeros, rapó a los mensajeros y los envió con las nalgas descubiertas. Y esto desencadenó en una guerra. Miren la perla que encontramos aquí, de que cuando estudiemos la Biblia no solo prestemos atención a un versículo, hay que prestar atención a todo el pasaje. Y aquí el versículo 2, 3 y 4 nos ayudan a entender plenamente. Hay que prestar atención. Por eso es que para leer la Biblia hay que pedir la guía del Espíritu Santo y hay que poner nuestros 5 sentidos allí concentrados en el estudio de la palabra. Imagínense, cuando las personas leemos de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años. Desnudo, yo me imagino completamente, como diríamos aquí en esta parte de Perú, calato, sin ninguna vestimenta. Pero el versículo 4 nos dice, descubiertas las nalgas. Ah, no estuvo completamente desnudo, sino semi desnudo. ¿Se dan cuenta? Esta es una perla a tener en cuenta cuando nosotros estudiemos la Biblia. Hay personas que se ponen a discutir sobre una palabra, y ya tienen en su subconsciente dibujada la idea de una palabra. Por ejemplo, infierno. Cuando la gente lee infierno en la Biblia, inmediatamente lo relacionan con fuego. Pero si nosotros buscamos una versión y otra versión, Reina Valera traduce infierno y otras versiones, como la versión Jerusalén, traduce Seol. Sepulcro, tumba. Hay que prestar atención cómo leemos. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. ¿Por qué? Porque estas dos naciones que formaban uno, como venimos diciendo desde el capítulo anterior, no pudieron salvarlos de las manos de los asirios. Y dirá en aquel día el morador de esta costa, mirad, ¿qué tal fue nuestra esperanza? ¿A dónde nos acogimos para socorro, para ser libres de la presencia del rey de Asiria? ¿A dónde? ¿A dónde nos hemos acogido? De esta manera, nosotros también debiéramos entender que no hay fuerza humana, que no hay institución en la cual podamos poner nuestra esperanza sin sentirnos chasqueados, defraudados, frustrados. Pongamos nuestra confianza en Dios. Y este pasaje, este capítulo termina con una pregunta. ¿Y cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros? Y la respuesta es una sola. Poniendo nuestra confianza en Dios, entregando nuestra vida a Dios. Es la única respuesta. Porque no hay salvación en otra persona, sino en Cristo Jesús. Porque no hay quien pueda salvarnos, sino Dios. Una vez más, el desafío que la palabra de Dios nos hace. ¿En quién vas a confiar? ¿Y cómo escaparemos nosotros?
Y esta pregunta nos da pie a muchas cosas. ¿Cómo escaparemos del fuego, de la destrucción eterna, del lago de fuego, que es la muerte segunda? Entregándole nuestra vida a Cristo. ¿Cómo escaparemos de la condenación? Entregando nuestra vida a Cristo. 2, 3, 4 perlas preciosas en este capítulo. Pero responde esa última pregunta. ¿Cómo escaparás de la condenación eterna, de la muerte segunda? Solo hay una respuesta: entregando tu vida a Cristo. Que Dios te bendiga. Amén.